Bien, mis hermanos, pues esta segunda transmisión del día es para compartirles algo rapidito que se me vino ahora a la mente. Fui a un supermercado que venden a dólar las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, iba buscando algunas cosas que necesitaba y al entrar, una de las cosas que estaba buscando era CDs blancos, ¿va? Que tengo que grabar algunas charlas para personas que les prometí, porque en las charlas mías generalmente pues mejor doy la información de la aplicación para el teléfono, doy la información de mi website, o sea, ahí están las charlas, ¿eh? Pero siempre trato de llevar uno o dos CDs para las personas que no saben manejar o que no tienen internet o ese tipo de cuestiones y poderlos ofrecer. No los cobro como tal, a veces dan una donación, pero son totalmente gratuitos los CD, inclusive los CDs, aun cuando evidentemente tiene costos para mí. Bueno, también la aplicación tiene, bueno, todo tiene costo, pero lo ofrezco gratuitamente. Pero bueno, en fin, el punto está en que fui a comprar CDs y ya no venden CDs, porque lo cierto es que el CD está pasando. Muchos carros ni siquiera ya tienen para meter CDs, ¿verdad? Todo está siendo digital. Y entonces me dice, mira, ya hay una zona que si no está ahí, ya no va a estar. Estaba como arrumbado. Y había también algunos DVDs de películas así chafonas, porque pues les digo, es un supermercado que vende las cosas a $1. Entonces, al ver esas películas chafonas me recordé una parte de mi infancia. Me recuerdo que en mi infancia, yo nací en el 81, o sea, los 80s, 90s todavía, principios de los 90, pues estaba de moda las videocaseteras, ¿verdad? Las videocaseteras. VHS, me acuerdo, ¿eh? Bueno, también estaban las beta, ¿verdad? Pero la VHS se hizo más famosa, al menos en México. Y me recuerdo que a veces mi papá, en paz descanse, nos llevaba a rentar algunas películas, ¿verdad? Y y me acuerdo que con mis hermanos una vez estábamos aficionados con una película que ahora yo me recuerdo y yo digo, qué chafa película. Me acuerdo que se llamaba Escuadrón Patineta, alguna cosa de esas, ¿verdad? Terrible, 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 pero para nosotros los niños era, y eso de estar usando la videocasetera, wow, o sea, sería una cosa tremenda. Por cierto, una videocasetera que yo me gané una rifa. Entonces, el punto está en que me recordé de mi papá cuando nos llevaba a rentar películas. Y y en automático hice varias conclusiones de la vida familiar, inclusive la vida de él como tal. Y son esos gestos de los papás por complacer a sus hijos, ¿verdad? Por darse a sus hijos. En automático me salió una oración. Bueno, generalmente me sale, nada más que la cuestión es que nunca lo he compartido, ¿eh? Por eso lo estoy compartiendo ahora. Y es, tómaselo en cuenta, tómaselo en cuenta. Cuando me recuerdo de fallas de él que tuvo, no se lo tomes en cuenta. Evidentemente es una oración hacia Dios, ¿verdad? Yo creo que es una clave fundamental el saber qué hacer con los recuerdos buenos y malos de nuestros seres queridos, de nuestros difuntos, ¿verdad? Porque a veces en los recuerdos malos, quizá muchas personas, sobre todo si no han sanado, traen odios, traen rencores, se amargan, lloran de tristeza, pero de rabia más que de tristeza. Y cuando se recuerdan las cosas buenas, pues se llora como de alegría o de nostalgia, etcétera. Pero muy difícilmente se hace una oración, se convierte en eso una oración. Y me suscitó esto porque he hablado ya recientemente, bueno, siempre he hablado con gente sobre este tema, pero hay gente que a raíz de ahí se mete en otras cosas de espiritismos, de tratar de mediums, de tratar de contactar con ellos, ese tipo de cuestiones, lo cual resulta no peligroso, sino lo que le sigue a lo peligroso, ¿eh? Porque son terrenos de Satanás esos, el espiritismo, los mediums y todo este tipo de cuestiones, ¿eh? ¿Y es por qué? Porque nuestros seres queridos aquí los consideramos nuestros cuando son de Dios. Dice un sacerdote experto en liturgia, ahora no me recuerdo el nombre, es colombiano. Él tiene doctorado en liturgia
Él dice, cuando habla de los funerales, dice, es tristísimo, tristísimo que pues está la misa, por ejemplo, y, y me piden que si le pueden cantar la canción que tanto le gustaba, Amor Eterno, y sabe cuánta cosa. Dice, es tristísimo porque nuestra gente está teniendo una perspectiva de la muerte que no es católica. El católico no se despide de su gente, los pascualiza, que es diferente, muy diferente. Y esta gente, cuando pide que hay que tocarle la canción que le gustaba al muertito, al difuntito, etcétera, y que ni siquiera, para empezar, es litúrgica, etcétera, no es más que la prueba de que quisimos a las personas para nosotros y no para Dios. Evidentemente, cuando pasa así, el duelo es mucho más difícil de sanar. Cuando las personas fueron nuestras en la medida que nosotros nos convertimos en un puente entre esa persona y Dios, ahí se pasa más fácil el duelo. Y sobre todo cuando vienen los recuerdos, que es la parte un poco más complicada, siempre se convierte en oración. Si los recuerdos vienen a nivel negativo, por las cosas malas que hizo esa persona ya difunta, uno ora al Señor y le dice, Señor, no se lo tomes en cuenta. O si recuerda cosas que hizo generosamente esa persona, cosas buenas, Señor, tómaselo en cuenta, el doble, lo que valga eso, pero tómaselo en cuenta, ¿eh? Este tipo de cuestiones me parecen más sanas, porque convertimos en oración los recuerdos, tanto buenos como malos, con nuestros seres queridos difuntos, ¿no? Ahora, alguien me podrá decir, pero tú dices, no se lo tomes en cuenta. Pero por ejemplo, mi papá ya va que para 2 años, me parece, que falleció, y ya pasó. O sea, todavía se lo hubieras hecho antes de morir. Yo, evidentemente, antes de que él falleciera, cuando se puso ya más grave, hago ese tipo de oración, ¿va? Para aligerar las cosas que no hizo bien, para aligerarle la mochila. Y eso se lo recomiendo a todos, sobre todo con las personas que ya están pues a un paso de la muerte. Perdónenlos. Díganle al Señor, mira, todo esto y esto y esto y esto no se lo tomas en cuenta. Seguramente tendrá otras cosas más que dar cuenta, ¿verdad? Pero a lo menos lo que va de mí, lo malo que me hizo a mí, no se lo tomes en cuenta. Y acto seguido también, todo lo bueno que hizo por mí, cuéntaselo al doble o el triple, ¿va? De hecho, ahora mismo me estoy recordando el martirio de Esteban, el primer mártir mexicano, el primer mártir cristiano de la primera comunidad cristiana. Este diácono muere con eso en los labios. O sea, lo están apedreando, y lo único que le sale de sus labios es, no les cuentes este pecado, no se los cuentes. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Pero bueno, muchos me van a decir, bueno, si tu papá murió hace 2 años y ahora dices, cuéntale esto, ¿eh? Porque te vino este recuerdo. O si hay algo malo y que te lo recuerdes ahora, le dices, no se lo cuentes, pero ya pasaron 2 años de su muerte. Es que esa es la tontería. Déjense a ciertos protestantes que caen en este tipo de visión tan reduccionista de la vida eterna, de una realidad que ya está fuera de tiempo y espacio, tal como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Que no conciben que Dios vive un eterno presente, ¿verdad? Entonces, siempre no se podrá explicar de manera perfecta, porque nuestra razón nos ayuda a entender la razonabilidad de la fe, pero nunca va a agotar su misterio. Y esto es siempre un misterio. El misterio de saber que la oración que yo hago por un difunto en este momento, Dios en ese eterno presente pudo haberla aplicado antes de morir. Díganle que no a Dios si vive un eterno presente. Es que si yo miro la realidad de manera matemática, tal cual como la estoy viviendo aquí, pues sí. No, pues, ¿sabes qué? La oración que acabas de hacer por tu papá, ahorita que recordaste esto de las películas y todo eso, y que te recuerdas ese acto de generosidad por sus hijos de tu papá, pues le estás diciendo al Señor, cuéntaselo, pero si él ya fue juzgado,
en un primer juicio, viene el juicio final al final, pero el juicio personal mi papá ya lo recibió. El día que se murió, cuando dio el brinco de aquí para allá, ahí todos vamos a pasar por ese juicio personal. Entonces, ¿cómo le dices a Dios que se lo cuente si ya pasó? Porque tu papá ya tiene unos años un par de años que falleció. Pues precisamente porque Dios está en un eterno presente, podemos confiar que la oración que hacemos por nuestros difuntos no es que hasta que hacemos la oración por el difunto es que Dios la aplica. No, porque Dios vive en un eterno presente. En un eterno presente. Y muy sin problemas, Dios, la oración que hoy hice por mi papá, por ejemplo, la pudo aplicar cuando él estaba agonizando. Me recuerdo también una señora en una charla, una vez me dijo, ya ni me acuerdo qué tema que di, pero la cosa es que le removió su conciencia. Entonces se me acercó casi llorando y me dice, ¿cómo me hubiera gustado saber todo esto? Porque mi esposo murió hace unos años y me da frustración ya no poder hacer nada. Ore por él. Sí, pero ya se murió. Estaba viendo las cuestiones como de manera matemática. Le digo, mire, ore por él, porque en ese eterno presente de Dios, las oraciones que ahora esté haciendo por su esposo, porque por ella me decía que cuando murió su esposo ella está muy alejado de Dios, etcétera. Entonces, no, pues ore por él ahora y déjelo a la misericordia de Dios, una misericordia que vive en un eterno presente. Para Dios no pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, Dios, la oración que usted haga hoy por su esposo, años después de fallecido, sin problema, no digo que sea así, pero sin problema, Dios no tiene problema en haberlas aplicado antes de la muerte de su esposo, aunque cuando su esposo estaba muerto, él y usted estaban súper lejos, ¿va? Por eso hay que profundizar la serie de la intercesión de los santos, que dan un poco de material hablando de este tema. Todavía no la termino, me faltan 1 o 2 charlas, pero váyanla viendo, porque es que a veces nos dejamos intoxicar por ataques generalmente de protestantes catolifóbicos principalmente, en donde nos meten una visión de la fe. Ellos que dicen que niegan todo lo humano. No, esas son leyes humanas, esos son construcciones humanas, estos fueron inventos humanos de la iglesia. Y bueno, pero nada más humano, y en el sentido negativo de la palabra, que ponerles límites a Dios, ¿verdad? Ponerle límites a Dios. Entonces, no. Dios puede hacerlo todo, pero Dios, no puede dar la capacidad de intercesión a los santos. No puede aplicar una oración ya a un muerto o a un difunto. En su cabeza. O sea, ellos se arman una visión de Dios que termina humillando a ese Dios que ellos creen que es todopoderoso. Nosotros los católicos sí entendemos que es todopoderoso, porque los formados, porque hay también católico, que esta gente que se me ha acercado ha sido católica, que realmente quiere rebajar a Dios a una mentalidad meramente humana, que está sujeta a tiempo, a espacio, que tiene límites, ¿verdad? Entonces, esto no significa que seamos negligentes. Si yo puedo orar ya por los que todavía están vivos, con mayor razón tengo que hacerlo. Porque el hecho de que Dios pueda aplicar oraciones que hoy hago a personas que ya fallecieron, pues es un tanto un discernimiento teológico y confiado, porque Dios lo puede hacer, desde luego que lo puede hacer, ¿va? Pero entra el aspecto del misterio, y ahí es donde nosotros confiamos, ¿va? Confiamos. Por eso yo les he dicho que hasta para acercarnos a las personas que han perdido a un ser querido, hay que tener un mínimo de conocimiento, porque con muy buena voluntad a veces uno se le acerca y le llega a decir, no se preocupe, ya su esposo está en el cielo. ¿Te consta que está en el cielo? ¿Te consta? Mira, ciertamente, si la persona está en el infierno, ahí ya no le llega nada. Ahí no, porque hay una realidad ya que separa para toda la eternidad. El infierno es eterno, en el sentido, sin fin, no va a acabar. Y de ahí nadie sale, ¿verdad? Pero las personas que están en el purgatorio,
desde luego se pueden beneficiar de nuestra oración. Evidentemente, si hay un protestante que está viendo esto, sé que ellos no creen en el purgatorio, guárdese su discursito. Estoy hablando con católicos en este momento, ¿eh? Entonces, ya he explicado muchas cuestiones del purgatorio, pero si es necesario después hablaré más de esto, ¿eh? Pero nosotros como católicos creemos en esta realidad del purgatorio y en este sentido nuestras oraciones las necesitan. A menos de que la persona esté prácticamente canonizada, no ores por ella, no ores por ella. Pero mientras nuestros difuntos no estén prácticamente canonizados por la Iglesia, tenemos el deber, la obligación, el acto de misericordia de poder orar por los difuntos, ¿Y cómo orar? Cierro esta transmisión de esta manera, como comencé. Pues cuando principalmente recuerdes las cosas malas de ese difunto, pídele al Señor con tus propias palabras: Señor, no se lo cuentes, no se lo tomes en cuenta. Sobre todo las cosas malas que ese difunto te hizo a ti, ¿verdad? Que es donde tú puedes tener autoridad, porque finalmente tú eres el agredido, ¿eh? Entonces, Señor, mira, yo fui el agredido y ¿sabes qué? Yo se lo perdono, no se lo tomes en cuenta. Y en las cosas buenas, pedirle, nuevamente estamos entrando como si fuera en métrica, pero entiéndame el trasfondo. Cuando yo digo cuentas el doble, no significa que Dios, no, a ver, se lo voy a contar 1,5, no el doble, no metamos a Dios en cuestiones matemáticas en este sentido, ¿eh? Que es ridículo. Cuando yo digo, y recuerdo algo bueno que hizo esa persona difunta por mí, yo puedo decir: Señor, cuéntaselo el doble, queriéndole decir, o le puedes decir el triple o el quíntuple. La cosa es de que decirle a Dios: cuéntaselo más allá del mérito que tiene esa acción buena, ¿verdad? Y yo creo que es una manera de orar, es una manera de pasar el duelo para aquellos que lo tienen, y comportarnos verdaderamente como católicos delante de nuestros difuntos. En fin, lo dejo aquí. Otra vez no voy a poder leer ahorita los comentarios porque tengo que correr ahorita a otro lugar, pero no quería que se me fuera la idea de esto que me acaba de pasar ahorita en la mañanita, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga.